Y sabe usted que uno de los asuntos políticos pues que más atención atrae en estos tiempos, no solamente por la organización política a la que le refiero, sino porque pues se avecina la elección y todavía no se ponen de acuerdo. Y me refiero a quién presidirá, porque está con el interino, quién presidirá Morena. Ha habido un intercambio sobre asuntos normativos y técnicos entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Y para entender más sobre este asunto y sobre todo en qué punto se encuentra, me da mucho gusto saludar en este espacio a Patricio Vallados, quien es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio Instituto Nacional Electoral. Patricio, qué gusto encontrarnos en esta ocasión. Te saludo con gusto a nombre de Joaquín López Dóriga, titular de este espacio. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Qué gusto oír de ti también. Gracias, Patricio. Cuéntanos, por favor, pero sobre todo a la audiencia, para tener, digamos, un punto de partida en este momento a la charla contigo, ¿en qué momento se encuentra este asunto para definir cuáles serán las reglas de elección en Morena? Sí, bueno, ahorita lo que nos encontramos es en una especie de stand-by, en un respiro, porque precisamente el pasado lunes el Tribunal Electoral resolvió que el INE tendría que modificar ciertas cuestiones de la convocatoria y de los lineamientos que se hizo para la encuesta. Entonces ahorita nos encontramos en suspensión hasta que el Consejo General ya apruebe el acatamiento de la sentencia del tribunal. Pero quizá antes, Mario, lo que habría que recordar es que precisamente frente a la imposibilidad de Morena para hacer sus elecciones conforme a su estatuto, el tribunal ordenó al INE hacer una encuesta para determinar quién asumirá la presidencia y la secretaría general. Y entonces, en ese sentido, pues fue una instrucción que le dio el tribunal al INE, y el INE justo estaba a punto de salir a campo el día de hoy, pero tendremos que esperarnos unos días para hacer eso. Bien, ahora, Patricio, entiendo que el último tema en esta agenda era la diferencia que argumentaban algunos en cuanto a equidad de género, ¿es correcto? Sí, es uno de los tres principales temas, desde luego. Sí, el tribunal lo que le ordenó al INE es que hiciera una lista separada de quienes aspiraban a la presidencia y quienes aspiraban a la Secretaría General. En ese sentido, bueno, pues hombres y mujeres podrían inscribirse a la presidencia y hombres y mujeres a la Secretaría General. Normalmente cuando hay una cuestión de paridad suele ser que van por duplas, ¿no? Alguien a la presidencia, un hombre a la Secretaría y una mujer a la presidencia, o al revés. En este caso el tribunal fue muy claro en decirnos esto. No obstante, en su resolución, que digamos también fue dividida, fue 4-3, entonces no es que exista tampoco un consenso hacia dentro del tribunal, pero la mayoría lo que dijo es que la instrucción de la paridad estaba implícita. Entonces nosotros en el INE tendríamos que haber tomado alguna determinación. Entonces, en efecto, pues el Consejo tendrá que tomar alguna medida para asegurar la paridad. Y la sentencia es clara en el sentido de que tiene que ser paridad de resultados, no necesariamente de oportunidades. Ahí, Mario, por ejemplo, el INE asegura que todos los partidos postulen el mismo número de hombres y mujeres para, por ejemplo, las elecciones del año que entra a diputaciones. Sí. Y entonces es una igualdad de oportunidades. Pueden ganar más mujeres o pueden ganar más hombres. Pero la paridad en resultados es que el resultado sea así. Entonces que una mujer ocupe la presidencia o la secretaría y un hombre pues el otro puesto, ¿no? Sí, bueno, entonces queda claro, en términos de oportunidad, digamos, eso estaría salvaguardado. Ya el resultado, pues, tiene que ver en el caso de la Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del INE. Ahora, Patricio, los tiempos y con respecto a los procesos en los que hay deliberación,
¿dan para el 5 de octubre? ¿Estimas que, sé que de tu parte no quisieras dar un pronóstico, pero ¿consideras que los tiempos son suficientes para acabar de desahogar todo esto? Mira, Mario, y otro de los temas centrales sí, tuvo que ver con la resolución que tomó la comisión el sábado pasado para determinar quiénes cumplían con los requisitos o no. Bueno, Ahora el tribunal en su sentencia lo que nos dijo es que el INE había dicho, pues el único dato objetivo que yo tengo es el padrón que el partido registró ante el INE, ante la autoridad. Y nosotros tenemos una base de datos que es pública, por cierto, donde pues los partidos dicen quiénes son sus militantes. Al ser el criterio objetivo que teníamos, nosotros dijimos, quien esté en el padrón entra, quien no esté en el padrón no entra. Pero el tribunal dijo que no, que tendríamos que tomar en cuenta otros criterios. Ajá. Entonces eso lo que seguramente llevará es que las personas que en principio quedaron fuera, digamos de los un poquito más de 50 que se inscribieron para cada cargo, nosotros lo redujimos a 35 y 36. Seguramente nos llevará esto a aceptar algunos de los que no se incluyeron, y entonces esto inevitablemente pues hace que las casas encuestadoras tengan que modificar la metodología que ya tenían hecha para atender estos casos. Y entonces, si ya teníamos, digamos, hoy iban a salir las 3 casas encuestadoras a campo, a empezar a preguntarle a los militantes y simpatizantes de Morena quién querían que pasara la siguiente etapa, ahora pues se va a ver retrasado esto, y esto inevitablemente, de mantenerse esta encuesta de reconocimiento, pues nos llevará a que no será factible poderlo hacer el 5 de octubre. Ahora, desde luego, pues que lo haremos lo antes posible, porque inclusive, Mario, en el INE, digamos, ya estamos en proceso electoral, y la verdad es que, digamos, el INE lo que quiere hacer es distraerse lo menos de la organización de las elecciones, que como sabes, pues es un asunto muy complejo. No, y entonces, además pues ya quisiéramos terminar esto lo antes posible, y haciéndolo bien, desde luego, y dando las garantías como las da el INE. No, pero bueno, además esta elección, con la altísima concurrencia que tiene, pues es de las más grandes en la historia de este país, que siempre me he quedado con la duda, Patricio, y nada más un paréntesis, ¿es más grande que la del 2018? En efecto, Mario, porque las 32 entidades van a elecciones, entonces así es. Tenemos 32 entidades, 15 gubernaturas, diputaciones, sí. Entonces sí es la más grande. Es la más grande de la historia. Bueno, pues yo espero que este asunto de Morena pueda irse resolviendo. Una última pregunta con respecto al tema que abordaste, Patricio, de último momento. Si ya no hay que estar en el padrón de Morena, ¿esto quiere decir que cualquiera podría aspirar? Es decir, o hay la solicitud de un reconocimiento de compañeros de partido que digan, no, pues esta persona sí ha estado, aunque no esté en el padrón. ¿Cuál sería el criterio después del padrón más importante a privilegiar para considerar que alguien tiene acceso a contender para esta candidatura? Bueno, o a la encuesta. Pues el chiste en sí. Y con esos elementos, pues determinar su pertenencia a la militancia, digamos, ampliada, no formal de Morena, y entonces así podrían eventualmente participar. Eso es en cuanto a los que quieren acceder a la presidencia y la secretaría general. En cuanto a quienes van a participar en estos ejercicios de las encuestas, ahí sí la pregunta se va a hacer a todos los que se consideren morenistas, simpatizantes o militantes de Morena. No hay que exhibir o acreditar pertenencia al padrón. Exactamente, no se necesita, acreditar nada, y entonces pues iremos a las casas de las personas y les haremos algunas, las encuestadoras van a hacer algunas preguntas de control, y entonces si acreditamos que son simpatizantes de Morena, pues entonces se seguirá el cuestionario, y pues de no ser el caso se terminará y se irá a la siguiente vivienda. Entonces eso es importante, porque pues quienes se consideren o que simpatizan o militan en Morena, pues que estén atentos para que eventualmente
el INE y las empresas encuestadoras pues acudirán a las casas para hacerles estas preguntas para que ellas y ellos determinen pues quién va a dirigir Morena. Bien. En el futuro. Pues Patricio, muchísimas gracias a nombre de este espacio y de su titular Joaquín López Dóriga. Gracias por habernos concedido esta entrevista y mucho éxito a esta labor del INE que, como bien dices, una vez iniciado el proceso electoral en el 7 de septiembre, pues añade un trabajo importantísimo. Y el problema con esto, Patricio, tú lo sabes muy bien, que para que alguien gane, pues muchos tuvieron que perder, ¿eh? Y ahí va a estar parte de este mismo problema. Así es que éxito. Gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.